KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Estamos de regreso con más ahora en el análisis internacional con el ingeniero José Blandón Castillo y le damos la bienvenida a Fernando Correa. Y Fernando, lo que se esperaba de Lionel Messi en el PSG. Así es. Lo que se esperaba ya era anuncio cantado. Leo Messi es el nuevo jugador del PSG. Allá está Ronnie Vargas, que acaba de tirar desde París. Esta información, un día que también va a tener pues, su nombre propio, con esa propuesta de Ricardo Martinelli de llamar a un acuerdo nacional. ¿Es necesario? De eso va nuestra pregunta de la mañana de hoy. Vamos también a hablar de lo que sigue pasando en la frontera, qué será ese acuerdo y qué hay detrás. Pues Nicaragua cada vez más aislada, y de eso viene el comentario del ingeniero José Blandón Castillo. Igual la situación en Perú se complica políticamente, pues con esa acusación al primer ministro o jefe de gabinete, como se le llama en este hermano país. Hoy debemos saber qué va a pasar o cuál va a ser la política del MINSA de ahora en adelante, ahora con esa variante Delta ya en nuestro país y con la situación estabilizada, puedo decirlo algo, en lo referente al COVID. Recuerden las decenas de hoy, 3, 2, 6 y 1. Las decenas sugeridas por Monchi Díaz y KW Continente para el sorteo de mañana. José. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en el Canal 21 Next TV. Muchas cosas que informarle. Es difícil montar una agenda cuando hay tantas noticias que fluyen a velocidad de rayo. Pero primero, Fernando, quisiera felicitar a nuestra querida amiga y directora de enfermería, Eusebia Capote, al profesor Denis Copete. ¿Por qué dice Capote? Copete, don Álvaro Menéndez Franco también. Sí. A Denis Arce, Álvaro Menéndez Franco y a Juan Carlos Araúz, que fueron distinguidos ayer por el presidente de la Asamblea, por el Pleno de la Asamblea, con la medalla de ese gran panameño Justo Arosemena. Justo. Y además, felicitar a nuestro amigo Raúl Rodríguez, exdiputado y exparlamentario, exdiputado y expresidente del Colegio de Abogados, expresidente de la Asamblea, que también el Colegio Nacional de Abogados lo distinguió con la orden de César Quintero. Para todos, nuestro reconocimiento y especialmente para nuestra amiga Copete, que está desarrollando un trabajo extraordinario. Ustedes tienen que mirar y admirar a las enfermeras y a todo el equipo médico nuestro que está fajándose en esta lucha contra ese enemigo que se llama COVID-19, de la enfermedad. Y contaba un muchacho que dice que el una enemigo enfermera... del SARS-CoV-2. Que contaba un muchacho que dice que una de las enfermeras le dijo: no te preocupes que ninguno de tus amigos se va a dar cuenta que eres cobarde. Yo no lo voy a permitir, dice. Las enfermeras son las que más. No se engañen en eso. Usted quiere estar bien, entonces lo van a atender. Preste la atención a las enfermeras. Ellas son, ¿verdad que son ángeles? ¿Verdad? De verdad. Enfermeras y enfermeros y todo el equipo que trabaja en eso. Bien, algunas noticias, quizás la noticia más importante, y no la veo en ningún medio, es la más importante. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Guterres, advirtió y dijo así: el planeta llama una alerta roja por lo que está pasando en el cambio climático. Para que usted tenga una idea, hay un estudio, el estudio más completo que se ha publicado hasta ahora, sobre el cambio climático, establece, y aquí tengo algunas cifras, la temperatura promedio entre 2011 y 2020 subió un 1.09 grados centígrados, mayor que la registrada en el periodo de 1850 a 1900. Y se espera que la temperatura seguirá creciendo. Además de eso, el nivel de los océanos se ha elevado por encima de lo que estaba en el año 70. Nosotros ya aquí tenemos ese efecto en algunas islas del archipiélago aquí de la región de Cunayala. También vamos a ver, según este estudio, cambios ahora sí del tiempo. Dice lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Grecia azotada por una sequía e incendios infernales. Ola de calor. Ola de calor en la costa oeste de los Estados Unidos,
recuerda Fernando, José Luis, lo que estábamos informando, el calor llegó a temperaturas por encima de los 50 grados centígrados. Eso es como ciento y tantos Fahrenheit, déjame hacer las conversiones. Y esta advertencia de las Naciones Unidas pone en alerta, porque este informe establece que es la acción humana la que produce todos estos cambios. Y siempre debe usted saber, cada vez que el ser humano, cada vez, en lo que sea, interfiere en la naturaleza, produce un cambio. Usted cada vez que compra algo, usa plástico, gasta agua, tumba un palo, hace una carretera, hace un hospital, estás cambiando el ambiente. Es el conjunto de eso, cada vez que usted usa gasolina. Ahora, ¿cómo vivir sin eso? Es difícil. Lo que tenemos que saber es cuáles son las variantes más importantes que tenemos que tocar para no producir más CO2 a la atmósfera, controlar el metano, en fin, hay tantas cosas que la humanidad puede hacer. Lo que quiero decirles es que este informe, que ayer y sigue siendo hoy noticia en todos los noticieros del mundo, me llama la atención que no esté en primera plana de nuestros medios de comunicación, pero hay que elevar el nivel de conciencia. Este es un informe que todo el mundo debe leerse, y yo estoy seguro que nuestros muchachos que están en las redes están ya estudiando todo esto. Este es un informe completo de Naciones Unidas, el último, de más de 1.700 estudios que se han hecho sobre cambio climático. Esa es quizás la noticia más importante que está circulando globalmente. Pero en el mundo, Fernando, y si tienes para la mano mientras los números que nos puedas dar de la COVID, fíjese lo que le voy a contar. En el mundo, y particularmente en los Estados Unidos, España, Panamá no es ajeno a ello, la gente antivacuna están desarrollando una serie de teorías y tesis. Pero fíjese lo que está pasando en los Estados Unidos, Fernando. Hay más de 90 millones de personas en los Estados Unidos que no han sido vacunadas. Y ellas son ahora el objeto de los estudios porque la pandemia está concentrada en esta población. El gobernador de la Florida, que aspira a ser o a reelegirse o a tumbar a Trump, amenaza con retenerle el salario a los educadores que le recomienden a los padres que manden sus niños con mascarillas a la escuela. ¿Por qué? Porque Florida está en una especie de rebrote. Y allí es donde más duro está pegando esta variante Delta, ahí en Texas. Entonces se ha generado un debate en los Estados Unidos. Hay gente que son antivacunas por cuestiones políticas. Hay gente que son antivacunas por información falsa. Hay gente que cree que la información que tiene científica y citan, porque ahora mismo salen estudios apócrifos, ¿no? En España varias universidades han criticado ya el nombre que se usa de sus universidades para decir cosas que no tienen ningún sentido. Si tú nos das los números globales y nos das los números de los Estados Unidos, el promedio de la semana pasada estaba por encima de 100.000 casos positivos. Sí. Así es. Ayer el mundo amanece con 204.384.905 casos totales. Hay 32.628.609 casos activos. Y debemos lamentar 4.317.998 fallecidos. Estados Unidos, y es un caso interesante porque sigue sobre los 6 millones de casos activos, 6.173.752 casos activos. Ayer tuvo 66.691 casos. Y aquí viene la parte interesante, porque de esos casos, de los 66.000 nuevos casos, lo que tú decías, 56.000 estuvieron en la Florida. Ayer también, pues, nuestros vecinos, empezamos por Costa Rica, quien amaneció con 72.901 casos activos. Ayer tuvo 3.782 nuevos casos y 5.161 fallecidos. Tuvo 38 fallecidos ayer nuevos. Colombia, que ha visto reducida notoria y notablemente la cantidad de casos activos, tiene 63.697. Lo ha reducido a la mitad en más o menos 10 días.
tuvo 63.627 casos activos, como dije, con 4.023 nuevos casos, 143 nuevos fallecidos, 122.601 casos muertos lleva Colombia durante esta pandemia. Atención, porque la cosa sigue fuera de control en Honduras, con 194.706 casos activos. Hasta ayer tenía 8.120 fallecidos. Y también puedes resaltar el caso de Cuba, con 46.802 casos activos. Ayer tuvo 7.950 nuevos casos con 77 fallecidos. Observe esta situación y sigue siendo ahora la variante Delta, la variante en los Estados Unidos que más está afectando, y la variante Delta está en Colombia, está en Costa Rica y ya está comunitariamente en Panamá, nos informó el MINSA. Vamos a ver qué nos dicen esta noche. Preste atención a nuestros científicos que son los que están manejando estos temas. Ayer alguien me preguntaba, yo hablo de las vacunas ahora, las vacunas han tenido un efecto enormemente positivo en controlar la gente que muere y la gente que se infecta con el virus y la variante Delta, porque son altamente efectivas en el Delta, en la variante Delta particularmente, porque si usted está vacunado y se infecta de Delta, los niveles de esa infectación no le producen los efectos que le da a los no vacunados. Entonces se ha generado toda una teoría de los antivacunas o de los negacionistas, como quiera usted llamarlo. Y alguien me preguntaba sobre el óxido de grafeno. Le puedo decir, no hay ninguna vacuna de las que se están usando en el COVID que tenga óxido de grafeno. Ninguna. Ninguna. Y hay universidades a las que se le han atribuido estudios sobre esto, en la vacuna esta. Esto no es cierto. Nosotros estamos usando aquí la Pfizer, que utiliza el sistema mRNA, que es el envuelto en lípidos, que entra a su cuerpo, y él está diseñado, no es un virus que se le están inyectando, es un mecanismo que le permite a su cuerpo, a través de cuando entra en contacto, producir los anticuerpos que tiene la espícula, esa cosa que se llama la corona, y que cuando usted lo entra, el cuerpo se prepara cuando viene esa espícula de esa proteína, que se llama la proteína S, para impedir que entre a su cuerpo. La Pfizer no tiene este compuesto de ácido grafeno. Tampoco la tiene AstraZeneca, que utiliza el virus atenuado de un chimpancé, moléculas para producir el mismo efecto. ¿Por qué le digo esto? Porque usted tiene que mirar, y hay muchos sitios en los que usted puede atender esto. El ácido grafeno no es una sustancia desconocida, no. Hay premios Nobel que descubrieron esto, pero el ácido grafeno es un producto derivado que tiene carbono y está en proceso de estudio. Y dentro de los estudios se prevé que se pueda utilizar en la medicina, porque utilizado a niveles de nanopartículas, es decir, partículas extremadamente pequeñas, el grafeno se encuentra con carbono en unas capas de carbonos del espesor de una molécula. Entonces esta podría ser una fórmula de conducción, y hay videos, estimados televidentes, en la que ponen que la inyección le produce a usted una especie de magnetismo. Bueno, por el grafeno. El grafeno no es magnético y no es un gran conductor de velocidad ni contiene. No es como el hierro, que sí es magnético. Entonces, eso de que usted le pone una cuchara en las manos a la gente que ha sido invacunada y atrae, esas son puras cuentos. Lo que quiero decirle con esto es que la forma de que usted llegue a la vacuna es que nosotros informemos a la gente de lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros en Panamá, por ejemplo, hemos aplicado 3.184.408 vacunas. Hemos aplicado. No digo que hay 3.184.000 panameños vacunados. No, lo que he dicho es que se han aplicado, porque recuerde que hay personas que tienen una doble aplicación. Como consecuencia no la puedo contar doblemente. Solo el MINSA nos podrá decir exactamente cuántos son los que están doblemente vacunados, qué porcentaje representa y cuántos son los que han recibido una vacuna. El hecho es que nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en vacunación.
con efectos importantísimos. Hemos reducido la cantidad de gente. ¿Y quiénes son los que se están afectando ahora? Los no vacunados. ¿Qué debe hacer usted? Vacunarse. Y si tiene dudas, pregunte. La duda se resuelve buscando las fuentes, ¿no? Y todas estas vacunas que le estoy diciendo, ninguna, escuche lo que le estoy diciendo, contiene óxido de grafeno. Ninguna. Vaya y consulte y usted verá. Bien, hablemos un poco sobre lo que está ocurriendo en el mundo, Fernando, estimados televidentes. Parto por Perú. En Perú la cosa se ha puesto seria. Un fiscal, por aquí tengo el nombre, lo he anotado por aquí, el fiscal Rojas acusa al designado ministro, primer ministro de Perú, de él y junto con el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, los acusa de lavado de dinero para financiar la campaña de Perú Libre. Y esto crea un nuevo ataque antes de que se dé la confirmación en el Senado de el caballero designado como primer ministro y abre una nueva etapa antes de esto. La presidenta del Parlamento peruano le solicita al presidente Castillo que haga un ajuste para no entrar a rechazar el gabinete y no entrar en una polémica innecesaria. Vamos a ver qué hace el presidente Castillo frente a esta situación. Eso está en desarrollo, mientras el ministro de Economía de Minas dice que están pensando aumentar los impuestos a las mineras. Bien. Pero fíjese, Fernando, quizás lo que más me llama la atención es lo que está pasando en Nicaragua. Aparte de la gente que está presa, ayer, en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, que todavía no entiendo, lo leí varias veces, no lo entiendo en el sentido que hay detrás de esto, porque está llamando el gobierno al embajador de México, al embajador de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, creo que Ecuador, no estoy seguro, pero estos cuatro sí estoy seguro, en esa carta pidiendo, cuando usted llama a su embajador para consulta es porque, y el documento de la Cancillería habla de la intromisión en los asuntos internos de la República Independiente de Nicaragua. Y lo que en realidad Ortega sabe perfectamente bien, que la coexistencia pacífica internacional exige que cumplamos reglas de coexistencia pacífica. Y ello está en la estabilidad interna. Cuando los sandinistas estaban desarrollando su guerra, no había entonces intervención cuando Panamá, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos con el presidente Carter, intervino para resolver el problema de la crisis de Somoza. O sea, la coexistencia exige niveles de relación y de respeto al derecho internacional. Uno de los derechos más importantes es el derecho a las elecciones. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha establecido que las elecciones en Nicaragua han perdido credibilidad. ¿Es así o no es así? No tiene usted que ser pro-yanqui. Sí. Simplemente eso es un hecho político. Bien, déjalo ahí. Eso va a traer problemas porque la mayoría de la oposición o está presa o sus partidos lo han desaparecido. Miren qué elecciones va a haber. Mientras, en otro lado positivo, en Venezuela, tan cercana como probablemente sea el viernes, pueda darse la reunión entre la oposición que encabeza Guaidó y que aglutina a Guaidó y el gobierno que aglutina el señor presidente Maduro. Esas reuniones se darían en México y arrancarían el viernes con la intención por parte de Maduro de llegar a acuerdos siempre que se levanten las sanciones y de la oposición de llegar a acuerdos y está de acuerdo, se establece por parte de Guaidó y su grupo y de la oposición, de que ellos no se opondrían a los acuerdos siempre que se establezca claramente un proceso electoral transparente y con supervisión para el proceso electoral presidencial. Y esto está en proceso de desarrollo y esa es una posición importante. En ese marco de negociaciones, fíjense lo que pasa entre una conversación entre el nuevo presidente de Irán, este clérigo extra de derecha, y una conversación que tuvo con el presidente Macron. En esa conversación, el presidente Ebrahim Raisi de Irán, el nuevo presidente,
le comunica al presidente de Francia que él está abierto a una negociación en el 2015 del tratado nuclear que prohíbe que Irán tenga armas nucleares siempre que se respeten los derechos de Irán, es decir, se levanten las sanciones. El tiempo se está acabando, pero hay una tendencia positiva a poder reactivar las negociaciones. Usted siempre que vea conflictos internacionales y abren el diálogo, usted preste la atención a eso porque eso es un avance importante. Rice hizo un discurso bien poderoso y valiente, me parece a mí, porque él habló de las negociaciones. Cosa difícil hablar en Irán. Solo un hombre de él y de la confianza del ayatolá puede hacer esto. No tengo la menor duda que esto se ha conversado con el ayatolá, porque Irán está bajo una situación económica seria, muy seria, y necesitan flexibilizar las sanciones que le han hecho. Igual que está, por ejemplo, Cuba. La situación de Cuba por el COVID, el efecto de la enfermedad y la presión que está ejerciendo sobre el sistema sanitario cubano es enorme. Y eso ha abierto, por ejemplo, que el gobierno cubano haya permitido una legislación, unas medidas administrativas para que las pequeñas y medianas empresas, hasta de 100 empleados, puedan operar. Pero siempre la libertad está limitada. Cuando usted comienza a limitar la creatividad privada, entonces lo que hace es producir un híbrido que no produce nada. Las trabas burocráticas, yo no sé si usted ha leído, también la apertura del mercado agrícola. Para vender una vaca hay que tener tal cosa y hacer tal cosa. Chacho, aquí usted vende una vaca, va Fernando, yo voy a la casa, a la finca del papá de Fernando y veo el toro que me interesa, le digo, le doy tanto, y él dice, sí, dámelo, búscame un tamaño y me lo llevo. Sencillo, no tengo que llevar ningún papel, nada más que llevar los papeles veterinarios que me permitan el traslado, eso es todo. Sencillo. Pero cuando usted lo complica, entonces no se vende el toro. No se vende nada. Bien. Por otro lado, es importante saber lo que está pasando en Afganistán. Se te repite, no sé, Fernando, si te recuerda la historia cuando los rusos comenzaron a salir de Afganistán. Los talibanes, en su ofensiva militar, con la salida de Estados Unidos y del bloque europeo, de esa guerra, que tomó 20 años, la guerra más larga de los Estados Unidos, más costosa y que no produjo nada para Estados Unidos, nada más que gasto, y no pasó nada. Y Afganistán sigue siendo igual de productor primario de drogas, controlado por núcleos armados. La sexta capital provincial que se toman en los últimos días. Y están en una ofensiva final y no se han tomado Kabul porque están esperando que salga todo el mundo, porque si se toman Kabul tienen que pagarle al gobierno y ellos no saben administrar el gobierno. Ya lo probaron. Así que ellos están mirando qué hacen con esto, pero observe esto que está pasando allá. En los Estados Unidos, varias cosas importantes están ocurriendo. No sé cuánto me quedan, no tengo tiempo. Fíjense lo que está pasando en los Estados Unidos. El Senado de los Estados Unidos está programado para votar hoy, este martes. Le estaremos informando en el transcurso de nuestros noticieros y mañana sobre el programa de infraestructura. Ya hay los votos necesarios entre republicanos y demócratas entendidos para lograr que se apruebe. Ya va a votación hoy. ¿Esto qué tiene de importancia para nosotros? Este es el plan de activación más ambicioso de la historia de los Estados Unidos, más ambicioso que todo el New Deal junto. Se trata de la remoción de toda la infraestructura de los Estados Unidos en materia de carreteras, autopistas, puentes, todo. Escuelas, todo. Por un periodo de 8 años, sí, no solamente si Biden por alguna razón no se reelige, el próximo gobierno tiene asegurado un presupuesto de esta magnitud. Es una cifra casi inimaginable, de 1.2 trillones de dólares. Escríbelo en un tablero. Verá cuánto cero lleva eso. Entonces, esto va a confrontarse ahora con la Cámara de Representantes, en la que los sectores demócratas serán el problema para el señor Biden. ¿Cómo los convence a ellos de esto? En medio de esto está toda la nueva información que sale contra el expresidente Donald Trump. Información que anteayer,
hoy es martes, lunes y viernes, en audiencias privadas del Senado, del Comité del Senado Judicial, el director de Justicia, el secretario encargado de Justicia, porque nunca fue ratificado, y el subdirector encargado, hicieron fuertes declaraciones acerca de la manipulación que el presidente Trump quería hacer vía algunos designados que él puso de a dedo en ese departamento para que se desconociera el resultado electoral, en lo que técnicamente es un golpe de Estado, en unas elecciones que él perdió por más de 8 millones de votos y por una cifra importante. Él perdió las elecciones con el número de delegados electorales que obtuvo Biden, que fueron exactamente iguales a lo que tuvo Trump. Entonces, esto plantea una nueva situación para el presidente Trump. Él puede ser demandado, porque esto es algo inconstitucional. Hecho que desconoció la Corte Suprema de Justicia, en la cual él había nombrado un montón de gente, unos 4 miembros de esa Corte, y 6 son nombrados por republicanos. Esto ha generado una situación seria para el señor Trump, aparte del juicio que tiene en desarrollo su fundación. Y por otro lado, la situación de Andrew Cuomo, un gran dirigente demócrata, uno de los hombres más influyentes que apoyó a Biden, que se encuentra acosado, él ahora, políticamente, por las denuncias que las mujeres que él alegan que él le acosó, han presentado, y la Fiscalía dice tener un caso sobre él, y es probable que esta semana la dirección estatal abra un impeachment si él no renuncia. La presión demócrata es que él renuncie. Él dice que no va a renunciar y esto está generando una crisis de dirección en el Partido Demócrata en el estado de Nueva York, que normalmente es demócrata. Entonces se fija que los republicanos no hacen campaña ahí porque es como si hay estados que son republicanos, punto. Y los demócratas no hacen nada ahí. Y se decide entonces por 7 u 8 estados en los que se hace la campaña. En realidad esa es la elección en los Estados Unidos. A la vuelta yo les quiero hablar sobre lo que está pasando en Colombia y nosotros. Aquí se recuerda, y termino aquí, el viernes pasado nuestra canciller se reunió con la canciller colombiana y el ministro de Defensa de allá y el ministro de Seguridad de nosotros. Ayer hubo una reunión en Careta con la viceministra nuestra, Carrizo, y la viceministra de allá. Llegaron unos acuerdos sobre cifras que la señora ministra de Relaciones Exteriores nuestra dice que va a comunicar, pero hoy, presta atención a esto, va a haber una reunión vía Zoom ahora esta es la noticia, que no la veo tampoco en primera plana. La delegación de los Estados Unidos va a participar en esa discusión de migración. Va a participar Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Brasil, eso es lo que tengo confirmado. No sé si creo que Chile va a participar. Chile también. En una conversación vía Zoom con nuestra ministra, quien habló personalmente, según sus declaraciones, con los cancilleres de todas estas naciones. Esa reunión, cuando termine esa reunión, se va a anunciar los acuerdos que se llegaron ayer en cuanto al número de personas que podemos manejar. La Cancillería no está establecido, y lo que me agrada profundamente, el número de personas que podrían entrar, que va a estar en dependencia directa de nuestra capacidad de atención. O sea, no van a ser esos 10.000, lo que podamos nosotros atender. Y esas cifras se van a anunciar, o sea, de acuerdo a lo que dijo la canciller, después de esta reunión multinacional por vía Zoom, que es quizás otra de las noticias, porque los Estados Unidos, la discusión migratoria no solamente es importante en esta región, en el mundo, Fernando. La migración se ha convertido en un dolor de cabeza para todo el mundo, sobre todo las ilegales producto de estas guerras insensatas y esta destrucción de estados. Gran parte de lo que estaba ocurriendo en Afganistán, lo que pasó en Siria, ha provocado millones de personas ¿hacia dónde? Europa. Y Turquía está inundada, España, las inmigraciones en África, bueno, ahí en Colombia se encuentran africanos, haitianos y cubanos fundamentalmente. Sí. Y vamos a conocer de eso en la mañana de hoy. A la vuelta vamos a hablar de eso y vamos a hablar del COVID,
Vamos a hablar de las declaraciones de Martinelli, que propone un gran acuerdo nacional para enfrentar la situación que vive la nación panameña, y vamos a hablar de todas las cosas que nos interesan a nivel local. Así es.